Ingeniero, ya están dentro. Puede comenzar. Inge. Hola, ¿me escucha? ¿Escucha o no se escucha? Sí, se escucha. El del ingeniero no se escucha. Ingeniero. Bueno, su audio está activado, no sé qué pasa. Buenas noches. Parece que van a volver a ingresar. Bueno. Ok, muchas gracias. Ya. Hasta luego, gracias. Ingresan otra vez. Correr el frío. A pesar que estoy al aire libre acá, ¿no? Ha sido simplemente que la esposa se puso mal, estuvo internada en la clínica, se debilitó mucho, tuvo mucho sangrado, problemas que le sucede siempre a las damas, problemas femeninos. Ahora, el viernes recién salió de la clínica para recuperarse, pero la tienen que operar, pero no la pudieron operar porque está muy débil, que se recupere. De aquí en 15 o 20 días la van a operar. Si va a ser de emergencia, cualquier rato, pero ya estamos ya más tranquilos, digamos. La anterior semana no había cabeza para hacer clases, y eso que rastree toda la madrugada y ir a la emergencia, ¿no? Bueno, son cosas que, bueno, que
en función de las edades sucede, ¿no es cierto? Tanto a las damas así como a los varones, ¿no? Tenemos también problemas con las edades. Pero, y lamentable época, en esta época, digamos, de la pandemia, ¿no? Ya no está en su máxima expresión, ¿no? Cantidad sí decimos, ¿no? De infectados, pero parece que ya se está aplanando la curva, ¿no? No hay mucho. Hoy día hay 105 en Santa Cruz en total, en el departamento 170, algo así, digamos. Pero eso sí, es 25 muertos, digamos. No puede ser, digamos, ¿no? Ya, pero, y tampoco, si bien se avisora, decimos, ¿no? Mejora, pero también llegan noticias de afuera de que vienen en segunda ola, ¿no? Segunda ola, y aparte de eso, que aquellos que se han infectado no tienen inmunidad, se pueden otra vez, dice, infectar, ¿no? Oye, complicada está la cosa, ¿no? Bueno, eso decimos en lo que se refiere, decimos, ¿no? A la situación, decimos, ¿no? Global, decimos. Ahora la alcaldesa dijo que en septiembre va a ser igual que en septiembre, ¿no? Empieza, ¿no? El mes de San Cruz, la época de Santa Cruz, que termina con el domingo carnavalito, ¿no? La fiesta grande de los cruceños, ¿no? Empieza el 1 de septiembre, ¿no? Entonces todo septiembre vamos a estar en cuarentena, ¿no? En cuarentena todo el mes de septiembre, ¿no? Ojalá octubre ya podamos volver a cierta normalidad, ¿no? Para pasar clases presenciales, decimos, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos cada vez, ¿no? Mejorando de a poco, ¿no? Mejorando la carga del camino. Ahora falta una computadora para tener mucha mayor claridad, decimos, ¿no? En lo que se quiere sintetizar, ¿no? Pero la pizarra ya el tamaño es el adecuado, ¿no? Solamente tengo que cambiar esa pita, ¿no? Para que sea una pita, se parece que es elástico, ¿no? Ya, pero más o menos, digamos, por ahora, pienso, ¿no? Que hemos mejorado bastante, ¿no? En todo eso. Ya, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro, alguna inquietud? Por favor, lo escucho un ratito. Eso sí estamos saludables, digamos, ¿no? El virus nos está respetando, pero no, algo así decimos, ¿no? Yo obviamente con mi dióxido de cloro, la doña también le doy. Y ya decimos, ¿no? Que queríamos estar al margen de esto, ¿no? Por un lado, digamos, ¿no? Escuchando a Andreas Kalker, el alemán, ¿no? Creyéndole, teniendo fe, básicamente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna cosita, por favor, antes de empezar? Algo que quieran acotar, ¿no? Profe, ¿sabe qué? ¿No? Me cae gordo, digamos, no sé, digamos, ¿no? A ver, alguna manifestación. Yeah, pero el semestre ya no se está acabando ya. No, es hasta fecha tope de entrega de nota 9 de noviembre. ¿Está claro, no? El primer semestre. Claro, en el que estamos, ¿no? Y el otro semestre termina en marzo del 2021, ¿no? Lo único que se va a sacrificar, y vamos a ver si sí o sí, digamos, ¿no? Va a ser los cursos de verano. Eso se sacrifica, ¿no? Puede ser que no haya, puede ser que haya. Digamos, ¿no? Hay que vivir para contarlo. Decimos. Y además que no depende de nuestra planificación de nosotros, ¿no? Depende de lo que diga el gobierno, ¿no? El gobierno de Yanine, que diga, ¿no? Bueno, y la Yanine dice, la cuarentena hasta el 31 de septiembre significa que no hay clases presenciales, ¿cierto, no? En ese aspecto, si bien es cierto, somos autónomos, pero dependemos, decimos, ¿no? De las decisiones a ese nivel del poder, ¿cierto, no? Si ella dice eso, entonces hasta el 31 de septiembre no hay clases. Si a fines de septiembre dice, prosigue hasta fines de octubre, bueno, la universidad se tiene que subordinar. Pero sí, digamos, dice, en octubre ya volvamos a cierta normalidad, pueden iniciar las clases. Porque les comento que allá en Rusia, ¿no? Tengo mucho contacto allá. El 1 de septiembre empiezan allá las clases en la universidad, en los colegios presenciales. En Rusia, lo estoy diciendo. Y ellos allá han tenido altísimos contagios, ¿no? Pero eso ya es una disposición de ir en Rusia. Bueno, de que han inventado ya la vacuna y otra tableta, el Avir, también decimos, parece que es una cura, decimos, ¿no? Exitosa, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Pero que ellos empiezan sí, decimos, ¿no? Y a lo mejor también nosotros, no sé, decimos, ¿no? Pero veamos qué es lo que sucede, decimos, ¿no? Esperamos, tengamos paciencia. Por ahora, de que está garantizado son las elecciones, ¿no? Ojo, ¿no, jóvenes? Y ahora, sumido en un escándalo, ¿no? Ciertos participantes, ¿no? Ya. ¿Alguna otra cosita, jóvenes, antes de proseguir nuestro avance? Ingeniero, ¿y el laboratorio? Tengo entendido de que me comuniqué con el Camilo Barral, que es el ayudante de ustedes, me dijo de que y está en el grupo, ¿no? Para comunicarse con ustedes, para pasar, decimos, ¿no? De manera virtual. Laboratorios también, decimos, ¿no? De la materia.
No sé si han empezado, yo pienso que ya han empezado, no sé, esa era mi certeza, no sé si no. Ahora que usted me pregunta, entonces pienso que no han empezado, ¿no? Nada ahí. Porque ya en la primera semana que pasamos clase ya me contacté con él, mejor dicho me llamó él, ¿no? Y yo ya le incluí al grupo, está en el grupo, el compañero Camilo Barra. Seguramente cualquier otro se pone al día, él es bien activo, no pasa nada, yo pienso que agarra, lo organiza y adelante. Él es muy eficiente, ¿está bien? A eso en lo que se refiere, decimos, al laboratorio. Y tiene su puntaje, ¿no? Ojo, ¿no? Ya. Otra inquietud, por favor. El parcial, ¿Será que Sobre los parciales decimos, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Pienso hasta esta altura, digamos, que van a ser virtuales también, ¿no? A lo mejor va a haber presenciales, ¿no? Tienen que ser programados, ¿no? Por la facultad. Porque la modalidad de toma de los parciales pienso que debe ser uniforme, ¿no? Al margen de que ya me he enterado que algunos colegas están tomando eso, ¿no? Algunos hasta con un espejo atrás dicen, no sé cómo es el asunto, ¿no? Ya, pero eso yo pienso que se va a definir estos días, decimos, ¿no? Tenemos el mensaje de Yanine, que era que en septiembre, octubre, en clases presenciales, entonces, ¿no? Seguramente se va a lanzar seguramente a ICUs facultativos, ¿no? Consejos facultativos, y se va a determinar cómo va a ser la modalidad, pienso, ¿no? Y no creo que haya problema, ¿no? Se toma exámenes virtuales también, decimos, ¿no? Hay que salir del paso, como se dice, ¿no? Y como vuelvo otra vez a reiterar, ¿no? La carga se está arreglando en el camino. Porque hasta ahorita no hay ninguna, ¿no? Modalidad. A lo mejor vamos a tener que cambiar, decimos, ¿no? Ya vamos a pasar del son al metro, no sé, ¿no? Parece que es mucho más... en el aspecto decimos de dinero que cuesta más, ¿no? No sé, digamos, pero en otro aspecto decimos es más elástico, ¿no? Más se adapta, ¿no? Para medir cantidad de alumnos, etcétera. Así me han dicho, es más fácil, ¿no? Es más accesible, ¿no? Y es más claro, ¿no? En lo que se refiere, ¿no? a las imágenes. Bueno, eso es lo que me han dicho, ¿no? No sé, decimos. ¿Otra cosita más? ¿Ya no? Bueno. ¿Han preparado su cafecito ahí para no dormirse? Puede ser, decimos, ¿no? Ya. Pues eso. Habíamos quedado, ¿no? En la capa de transición, ¿no? Que se forma luego, ¿no? De poner, decimos, ¿no? En contacto dos semiconductores de diferente electroconductividad. Semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Y se forma, decimos, ¿no? Una barrera, ¿no? Potencial, decimos, ¿no? Que inicialmente, decimos, ¿no? Daba origen, decimos, ¿no? Esa diferencia, decimos, ¿no? De potencial, decimos, ¿no? A través, decimos, un campo eléctrico, decimos, ¿no? Originaba inicialmente, decimos, ¿no? Una intensidad de difusión, ¿no? Sobre eso ya habíamos hablado, ¿no? Y al mismo tiempo, paulatinamente, progresivamente, decimos, ¿no? Pero en su mayor expresión, la intensidad de difusión, decimos, ¿no? O sea, de electrones de N a P y huecos, decimos, de P a N, ¿no? Y formaba, decimos, ¿no? Ahí sobre la frontera, ¿no? Ahí en los límites de la superficie de contacto, ¿no? Acumulación de cargas volumétricas, ¿no? Básicamente constituidas, decimos, ¿no? Por los iones positivos y iones negativos, ¿no? Y en menor proporción, decimos, las cargas, decimos, ¿no? Huecos, decimos, a N de P y electrones en P de N, decimos, acumulaba, decimos, cargas volumétricas, ¿no? Y que determinaba, decimos, una diferencia, decimos, de potencial, ¿no? Potencial positivo y potencial negativo, y el cual originaba el surgimiento de una corriente eléctrica, ¿no? De difusión en primera instancia, ¿no? Pero como sabemos que ese contacto de esos dos semiconductores está en un ambiente neutral, donde no hay diferencia de potencial, no hay campo eléctrico, no hay radiación, no hay luz eléctrica, ¿no? En todo caso, decimos, ¿no?
Todo debería ser neutral en esa nueva, decimos, ¿no? En esa nueva sustancia, ¿no? Originada por el acercamiento físico de esos dos semiconductores. Ahí entonces todo debe ser neutral. ¿A qué me refiero? La intensidad resultante debe ser igual a 0. Pero originalmente, ¿no? Se originó procesos físicos como acumulación de cargas a lo largo de la superficie del contacto, ¿no? Pero ahí no termina, ahí más bien empiezan los procesos. Terminan los procesos cuando se llega a un equilibrio dinámico. Es decir, ¿no? Hay una intensidad de difusión en un sentido hacia otro y el cual, decimos, al crecer, decimos, al crecer la acumulación de carga, ¿no? Y que determina, decimos, ¿no? Una diferencia potencial, el cual a través del campo eléctrico, ¿no? Origina, ¿no? Origina una barrera de potencial que obstaculizar a la intensidad de difusión. ¿A qué me refiero? A la que en el momento que se contactó esa superficie está en su máxima expresión. ¿Cierto? Electrones de N a P y de hueco de P a N. Estoy haciéndole recuerdo lo que hemos visto en la anterior clase porque es necesario. Es necesario, ¿no es cierto? Porque sobre la base de eso avanzamos ahora, ¿no? Capa de transición en polaridad directa. Porque lo que ya tenemos, hemos originado en la anterior clase, ya es un diodo, con sus parámetros respectivos, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿no? En primera instancia, la intensidad de difusión está en su máxima expresión. El campo eléctrico que se genera por la diferencia potencial por la carga acumulada a lo largo de la superficie de contacto va obviamente a generar contrariamente, si no, a la intensidad de difusión, porque para la intensidad de difusión va a ser un obstáculo que cada vez va a ser mayor, pero sin embargo, ¿no? Para las partículas secundarias, ¿no? Porque las primarias sabemos son las que participan en la intensidad de difusión. Las primarias, decimos, ¿no? Que son 1.000.000 de veces más que la secundaria, decimos en N, ¿no? Los electrones 1.000.000 de veces más que los huecos en N, ¿no? Y los huecos 1.000.000 de veces más, decimos, ¿no? Que los electrones en el semiconductor tipo P, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Hay una, en primera instancia, por el acercamiento, ¿no? El contacto de esas dos superficies, decimos, de dos semiconductores, se origina la intensidad de difusión. Bueno, creo que voy a tener que hacer una gráfica, ¿no? Así de lento, ¿no? Así, acá, ¿no? Ese es N, ese es P. ¿Sí? Ese es N, ese es P. Ya tenemos electrones, electrones, electrones. Huecos, ¿no? Huecos. En primera instancia, ¿no es cierto? Y todo esto será la intensidad de difusión. Es como los gases, ¿no? Si juntamos, decimos, ¿no? Dos turriles a través de un tubo con diferentes gases, ¿no? Y abrimos las compuertas de los tubos, ¿no? Entonces el gas del turril 1 se va, obviamente, se va a difundir, decimos, ¿no? Al turril 2, porque en el otro turril 2 no hay ese gas. Y del otro turril, el gas, decimos, el segundo gas del otro turril se va a difundir, decimos, ¿no? Entonces va a haber un caudal, ¿no? De difusión de gases en un sentido y en otro sentido. Y ambos se va a llamar, ¿no? Ambos será la intensidad, ¿no? Intensidad de difusión. Tiene dos componentes. Una componente electrónica más una varias actividades para trabajar. Esas actividades la roja es la componente electrónica y la azul es la componente de. No me van a copiar, esa es la intensidad de difusión. Misma, eso en primera instancia. Y está en su máxima expresión, en su mayor valor, decimos, ¿no? Esa intensidad, decimos, ¿no? De difusión. Obviamente no pasa de los microamperios, ¿no? Pero sí está en su mayor expresión cuantitativa. ¿No? Eso es primera. Pero eso estamos mirando a grosso modo. Vamos a verlo de manera, decimos, más exacta, ¿no? Pero este fenómeno inicial, ¿no? Más exacto. Así vamos a ir los fenómenos que sucede ahí es lo que me interesa, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que al irse, los primeros que van a rebasar la frontera no son los electrones que están acá, son los electrones que están ahí en la superficie de contacto. Ahí se tienen, ahí se tienen. ¿Cierto, no? Ahí se...
también está Porque hasta que pase otro ya esto pasaron, ¿no? Estamos hablando del momento inicial donde la intensidad de la componente electrónica está en su mayor expresión. Entonces, al irse los electrones, aquí decimos, ¿no? se destapan los iones positivos o negativos, jóvenes. ¿Qué iones son acá? ¿Iones? ¿Jóvenes? ¿Qué iones serán? Iones. Los donores donan electrones, entonces se cargan positivamente. ¿No? Positivo, ¿no? Positivo, positivo, positivo. ¿No? Y también, ¿no? De manera, decimos, ¿no? Paralela, de los huecos que están ahí en la frontera misminga, ¿no? Son los primeros en pasar, ¿no? Los huecos. Y los huecos son positivos, ¿no? Entonces estamos viendo, decimos, ¿no? Que se forma un volumen de carga, decimos, ¿no? Un volumen de carga, ahí está, ¿no? Ese volumen de carga de signo positivo, SAS, ¿no? Un potencial positivo, ¿no? Y al otro lado decimos, ¿no? Al irse los huecos, deja al descubierto, ¿no? Hay un desbalance, ¿no? Porque todo era neutral, ¿no? Todo era neutral. Pues, hablando, decimos, de las cargas, ¿no? Ahí estaban equilibrados los iones, que son poquísimos, ¿no? Parece que es un ion, ¿no? Por cada 7 millones, decimos, ¿no? ¿De qué? 7 millones, no. 4.4 millones, decimos, ¿no? De átomos del material base, ¿no? 1 millón, decimos, de la mezcla, ¿no? Un antimonio por cada 4.4 millones de átomos de hermano. Imagínense, tan escasos que son, pero se fueron tantos electrones que su carga, ¿no? Es que la influencia de su carga crece, ¿no? Relativamente. ¿Por qué? Porque se fueron los electrones que los compensaban, que los neutralizaban, que los equilibraban, ¿no? Entonces acá tendríamos. Y a su vez acá, ¿no? Al otro lado, acá están los iones negativos, ¿no? Negativos. Sí. Entonces, eso es lo que paulatinamente está surgiendo, decimos, ¿no? Esos volúmenes de carga, ¿no? De carga, volúmenes de carga, así, ¿no? Negativos acá. No hay que pagar ese conjunto, es simplemente para completar, decimos, ¿no? La comprensión negativa. ¿Se dan cuenta, no? Así. Y obviamente crean, ¿no? Una tensión de contacto, una tensión de contacto. Y la tensión de contacto. Pero esta tensión de contacto, ¿no? Si bien es cierto, es contraria, ¿no? A la intensidad de difusión. Porque acá, aquí, la que tenemos en primera instancia, la intensidad, ¿no? Intensidad de difusión. Está creciendo, ¿no? Pero esa tensión, esa diferencia de potencia, es contraria a la intensidad de difusión. Con su campo o vector de campo eléctrico. Contraria a eso, ¿no? El vector de campo eléctrico. Es de contacto. Es de contacto, ¿no? Es contraria a eso, ¿no? Es una barrera de potencial, ¿no? Que eso se iba acumulando, decimos, ¿no? Con el tiempo, pero de manera instantánea, ¿no? Y es una barrera de potencial, decimos, ¿no? Que obstaculiza el paso, decimos, de los electrones, ¿no? Es contrario a esa tensión, ¿no? De diferencia de potencial, ¿no? Pero para las partículas primarias, ahora lo vemos más exacto, pero es el catalizador del crecimiento de las partículas secundarias, ¿no? ¿Cuáles son las secundarias? En P, las secundarias, ¿no? Es los huecos, pero los electrones, al otro lado, son las partículas secundarias, ¿no? Que eran 1 millón de veces menores que las primarias, acá los huecos, y 1 millón de veces menor, decimos, ¿no? Que los electrones en N, ¿no? Así que regresa la difusión, ¿no? Así acá los huecos, ¿no? Así los huecos. Y ahora voy a borrar esa intensidad de difusión, ¿no? Porque esa intensidad de difusión, decimos, ¿no? Es en ese sentido, y sin embargo, decimos, ¿no? Y si bien es cierto que ese campo eléctrico, esa diferencia de potencial, ¿no? Disminuye, decimos, ¿no? Baja, decimos, ¿no? La intensidad de difusión, que era así de grande,
la bajó hasta ahí, por decir, ¿no? Hasta ahí la bajó la intensidad de difusión. Sin embargo, decimos, ¿no? Ese campo eléctrico, esa diferencia de potenciales, ¿no? Es el catalizador para que surja, ¿no? La intensidad de raíz, ¿no? La intensidad de difusión era para allá, la intensidad de raíz es al otro lado, ¿no? Así. Intensidad de raíz. Toda intensidad que está originada por agentes externos se denomina raíz. La intensidad decimos que está formada, originada por diferencia de concentración e intensidad de difusión. Entonces, ¿no? La compensa, ¿no? Está chiquitita, ¿no? Así con el campo eléctrico, está creciendo la intensidad de red hasta que la equipara, ¿no? Hasta que la equilibra, ¿no? Hasta la equilibra. Esta es difusión, ¿no? Y las dos tienen sus componentes, ¿no? La intensidad de red también, ¿no? Tiene su componente electrónica más intensidad de equilibrio, ¿no? Esto, a esto ya se denomina, ¿no? Su equilibrio, decimos, dinámico. Esta intensidad, ¿no? De difusión, así, ¿no? Disminuye, y al mismo tiempo la intensidad de ley aumenta, ¿no? La intensidad de ley. ¿Hasta qué decimos? La intensidad total igual, ¿no? Intensidad de difusión menos intensidad de ley igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la intensidad de difusión es igual a la intensidad de y ya hemos hablado, ¿no? Que ese equilibrio dinámico llega, decimos, ¿no? Por decimos, ¿no? Si los datos que se obtienen, decimos, ya de ese diodo es en una temperatura nominal 20 grados centígrados, decimos, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? En media potencia, decimos, el contacto es igual a 0,7, ¿no? Pero para media, perdón, para nivel de potencia, decimos, ¿no? Media, 0,3 voltios. Y otro parámetro es la anchura, decimos, ¿no? Esa capa de transición, decimos, D, ¿no? De 0, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5, ¿no? Centímetros, ¿no es cierto? ¿No? Es importante ese dato, más adelante vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿no es cierto? Eso ya eran los datos finales, a 20 grados centígrados, los valores nominales, decimos, ¿no? 0,7 va para allá de mayor, decimos, ¿no? Mayor potencia, ¿no? Mayor concentración, porque la potencia depende de la concentración de los donores y los receptores. Ya eso a grosso. Hemos visto la distribución también, ¿no es cierto? Esta capa se llama capa de empobrecimiento, ¿no? Capa de... Caramba, estoy botando mis virus. Debe ser el alcohol, ¿no? El alcohol de los marcadores. Claro, es que yo soy alérgico al alcohol de los marcadores, a excepción de los viernes, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, Simón, esto a modo de repaso, ¿no? Sobre esto, alguna pregunta, sí lo hemos visto, y esto lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Pero en base a esto, ¿no? Vamos a seguir a hoy día, ¿no? ¿Preguntas ahí, compañeros? ¿Alguna inquietud? Algo que sea necesario aquí aclarar mejor, decimos, ¿no? Porque esto la tiene que tener bien clarita, ¿no? Ya. Claro que habíamos hecho, ¿no? Un diagrama, ¿no? De la concentración, ¿no? Y de más concentraciones de 10 a la 8, 10 a la 8 a la 8, ¿no? Total, 10 a la 26 tiene que ser máxima, decimos, ¿no? La concentración, decimos, por cada centímetro cúbico de sustancia, ¿no? Eso es una constante. ¿La pregunta, jóvenes? Ya lo voy a borrar y avanzar. Bueno, ingeniero. Esto, ya seguimos, ¿no? A modo de recordar, ¿no? Porque también es en una semana, pues, bueno, borramos. Están en equilibrio dinámico acá, ¿no ves? La intensidad es igual a 0, ¿no? 0. Ahora sí. Vamos a capa de transición en polaridad directa. ¿Sí?
capa de transición. En polaridad directa, ¿no? Directa. PD. Ya ni marcadores. Vamos a darle la H. Polaridad P. P. Ahora sí. Polaridad. Definición. Definición. Dice así, ¿no? Obviamente ya estamos en una situación, decimos, no neutral. Vamos al diodo, ¿no? Vamos a conectar, decimos, una fuente de fuerzas electromotrices. ¿Cierto? ¿No? Y diremos entonces, ¿no?, que se llamará polaridad directa, decimos, ¿no?, cuando los bordes, ¿no?, de una FEM, decimos, ¿no?, se colocan coincidentes, decimos, ¿no?, a la polaridad de los semiconductores, ¿no?, coincidente a la polaridad de las partículas fundamentales principales, decimos, de los semiconductores, decimos, ¿no?, tipo N y tipo P. Voy a graficar primero, ¿no?, para luego, digamos, se entienda, decimos, mejor, ¿no es cierto?, ¿no? Cuando se conectan, decimos, ¿no?, a los bordes, decimos, de una capa de transición, decimos, los bordes de un FEM coincidente con la polaridad de las partículas mayoritarias, decimos, del semiconductor tipo N y semiconductor tipo P, que están en contacto, ¿no? Claro, ¿no? Así. ¿Sí? ¿Cosa? ¿Una cosa? Mejor así, ¿no? No, para toda la vida. Okay. Vamos a ver lo que teníamos originalmente, ¿no? Gráfica que teníamos originalmente en polaridades, ¿sí, no? Perdón, en condiciones neutrales, ¿sí? Sí, ¿no? En condiciones neutrales. La verdad que me están fallando los marcadores. Ahí. Así. Así, ¿no? Tengamos la barrera por esto, ¿no? Ahí. Polo, ¿no? Positivo. Esta gráfica la teníamos, ¿no? La tienen ustedes. Ahí está, ¿no? Esto es UC, ¿no? Tensión de contacto. Igual, ¿no? A positivo menos negativo. Eso, ¿no es cierto? Y es, ya decimos, ¿no?, a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Donde tenemos, decimos, U de contacto, 0,3
voltios, ¿no? De aproximadamente, ¿no? De 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué más podemos acotar? Decimos ahí. Dice que 4 no, y obviamente la intensidad total igual a 0, ¿no? Intensidad de difusión es igual a la intensidad de Drake, ¿no? Difusión, se ve, ¿no? Intensidad de Drake. Mira, el profesor está exagerando. ¿Se ve ahí? No me la, ¿Se ingeniero. ve o nada? Estoy tratando. ¿No se ve? No se ve. Pero son datos que tienen, pero no pasa nada, compañera, ahí, ahora. Sí, está nomás que darle. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Se ve todo, ¿no? Sí, sí. Son datos que teníamos de la anterior clase, ¿no? Tensión nominal, 20 grados centígrados, UC 0,3 voltios, el alejamiento acá, no sé esto, ¿no? Lo vamos a representar, obviamente. Hay que representar todo. ¿Sí? ¿Sí? Así. Esto es D, ¿no? D. Ya. Esto es UC. UC. Positivo, ¿no? Negativo. Así es. Y en ese sentido, ¿no? El vector de intensidad. Listo. Esto es el semiconductor tipo E. Semiconductor tipo P. Y la intensidad no es que no haya corriente, hay, pero está equilibrada, ¿cierto? La intensidad de difusión es igual a la intensidad del signo de Drake. Y está en niveles ambos, ¿no? De microamperios, ¿está claro? Microamperios. Imagínense, ¿no? Tanto es el poder, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos, ¿no? Que disminuyó la intensidad de difusión y a su vez hizo crecer la intensidad de Drake hasta que, ¿no? Se compensa, hasta que haga un equilibrio, decimos, ¿no? Dinámico, ¿no es cierto? De todos los movimientos denominados intensidad de difusión y intensidad de Drake, ¿no? Ahí está la importancia, ¿no? De esa capa de transición, ¿no? Y que ha generado, ¿no? Un dispositivo regulable electrónicamente. Vamos a ver por qué. Ya, entonces, ¿no? Pero estamos hablando de polaridad directa, ¿no? Voy a borrar, diga, bueno, simplemente lo de polaridad, ¿no? Voy a representar de ¿no? Así con color, con verde, blanco. Pero antes que nada, los bordes, ¿no? Bordes. Bordes de este diodo, ¿no? Bordes. Y vamos a conectar eso, ¿no? ¿Con qué sería? Con otro color. Muy interesante sería con rojo. Vamos a ver con rojo. ¿No? Polaridad directa. ¿Qué significa? ¿No? Coincidente con la partícula mayoritaria. ¿Ya? Ahí, ¿no? Estás. Negativo, ¿no? Polo negativo, polo positivo. Ahora sí, esta es la FEN. Que la vamos a llamar de manera, decimos, ¿no? Más
apropiada, ¿no? U directa. U subdirecta. U subdirecta. Tensión directa. ¿Por qué es directa? Por cuanto la polaridad de esa diferencia, ¿no?, de potencial es coincidente, ¿no? Coincidente, ¿no?, con las partículas mayoritarias, ¿no? Su polo negativo, ¿no?, coincidente con las partículas mayoritarias. Electrones acá y huecos acá, ¿no? Polo positivo. Coincidente, ¿no? Pero contraria, ¿no? ¿Contraria a quién, compañeros? ¿Contraria a quién será? U directa es contraria a U de contacto. Por lo tanto, entonces, el campo eléctrico de esa tensión de contacto es contrario, ¿no?, al campo eléctrico original de la tensión de contacto. Campo eléctrico, decimos, ¿no?, con su vector, ¿no?, de intensidad directa es contrario, decimos, al campo eléctrico original, originado por, decimos, la tensión de contacto. Tensión, decimos, ¿no?, de contacto. Entonces decimos, ¿no?, y eso lo expresamos de la siguiente forma. U de contacto menos U directa. Ahí está. Para que lo asimilen, para que lo observen. Ahorita sacamos las inferencias, ¿no?, de esa FEN, decimos, contraria a la tensión de contacto. ¿Vale? Chequen, compañero. Ya puedes comenzar, ya están dentro. Ingeniero. ¿Ya? Ya. ¿Está listo? Sí, sí. ¿Están todos ahí?
Sí, están todos. No. ¿Ya? ¿Estamos bien, jóvenes, ahí? A ver, otra vez. Ya. Está todo claringo, ¿no? Listo. Entonces, decimos, ahorita todo tenemos en la gráfica, ¿no? Entonces, la acción, la incidencia, ¿no? De esta tensión directa, ¿no? Esa tensión directa, ¿no? Es que origina, causa, ¿no? Una corriente directa. Una corriente directa, ¿no? Origina una corriente directa. ¿Qué cosa? Todavía, Esa acción papi. directa origina una tensión directa a través, ¿no? O vamos. De Estoy ese grabando la diagrama clase. de potencial Vamos, pues. que lo estrecha. Ya, anda yendo, papi. Yo ahorita voy. Que en su grosor lo disminuye, estrecha más, decimos, ¿no? Esa juntura, decimos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Disminuye la barrera de potencial, esta barrera de potencial. Eso es entonces la acción, a grosso modo, decimos, ¿no? De esa tensión directa, ¿no? Origina una corriente directa, ¿no? ¿A causa qué, decimos, ¿no? Disminuye ese ensanchamiento, ¿no? De ese diagrama potencial. Es decir, baja la barrera de potencial. En otras palabras, el campo eléctrico resultante disminuye. Por lo tanto, ¿no? La diferencia, decimos, ¿no? De potencial, la diferencia de potencial es más débil, ¿no? Y por lo tanto, decimos, ¿no? Y que era contraria esa diferencia de potencial, decimos, ¿no? A la corriente de difusión. Por lo tanto, la corriente de difusión crece, ¿no? Y ese equilibrio dinámico se violenta, ¿no? Ese equilibrio dinámico, decimos, se rompe a favor de la corriente de difusión. Veamos, ¿no? Cómo es eso. Pero antes que nada, ¿no? Voy a graficar, decimos, ¿no? Que produce, porque así ese ensanchamiento original, ¿no? Era en condiciones neutrales. Pero ahora tengo una FEM, ¿no? Que me dice, decimos, ¿no? Que el campo eléctrico se disminuye, ¿no? Porque vemos que es contrario el campo eléctrico, decimos, ¿no? Originado por la tensión directa, es contrario, ¿no? Al campo eléctrico originado por la tensión de contacto. Y por lo tanto, esa diferencia de potencial disminuye. Llamo, ¿no? A ver. Acá, ¿no? Disminuye. Ahí más o menos ya. Podría ponerlo con rojo, pero no. Ya. Ya va mucho mejor. Ahí. Puedo aumentar acá, ¿no? Esto que está muy mucho más. Se saca. Ya. Mira, no me había quitado. Un momentito, hay un accidente aquí, joven. Este es alcohol. Con alcohol, porque si no, no lo voy a poder borrar.
Qué bacana, carajo. Ese fue el marcador de que después que se borra. Que se seque. Si no, no lo veo. Ni con lija le voy a borrar. Ahí, rapidito, que salió hecho. Y este marcador no sé ni por qué se entró acá, chico. Bueno, ahora sí. El marcador lo vamos a dar de baja. Este ya es un marcador que no se borra. ¿No ves? No, disculpable, no. Pero hacemos todo. Por hacerlo mejor me salió mejor. Vamos a hacer. Ya. Lo que hemos decimos, ¿no? Que el ensanchamiento, ¿no? de la capa de transición original ha disminuido, ¿no? Producto de la debilitación que se volvió más débil, digamos, ¿no? La diferencia potencial. Así. ¿Ve? Y esta es la nueva barrera potencial, ¿no? Así. Potencial negativo, ¿no? Así. Y este será el potencial positivo. Ahí. Potencial positivo. A ver, vieron cómo la barrera potencial ha disminuido, ¿no? Entonces acá lo vamos a poner con otro color. Use de contacto. El anterior, ¿no? No se confunda. Es igual, ¿no? Potencial positivo. Menos potencial negativo. Así, ¿no? Y acá tengo un nuevo potencial, ¿no? Nuevo potencial. UD. Potencial negativo, no potencial positivo. Contrario a UD. ¿Cierto, no? Ahí está. Entonces, a ver, ¿qué significa eso? La barrera potencial ha disminuido. Por ejemplo, somos 50, decimos en el aula, ¿no? Ponemos una barrera, ¿no? De altitud, una cuerda a 60 centímetros. De los 50 saltaremos por unos 10, digamos, ¿no? Más no podemos saltar. El profe, ni idea, ¿no? Es decir, saltan. Como buenos electrones, saltan. Pasan, ¿no? La barrera potencial. Y son ustedes la intensidad de difusión, porque son los mayoritarios, ¿no? Ahora, pero si esa cuerda la bajo a 20 centímetros, imagínense, pues, ya no van a ser 10 lo que van a saltar, van a ser 40, ¿no? Entonces estamos viendo que la intensidad, y lo mismo para el hueco, del otro lado que es mayoritario, porque así como para los electrones era barrera de potencial el verde, ¿no? También para los huecos de P, claro, ¿no? Es una barrera de potencial. Pero esa barrera ha bajado, ¿no? Esa barrera ha bajado de 50 centímetros a 10 centímetros. Entonces, más electrones tienen la energía necesaria y suficiente para saltar esos 10 centímetros. No pueden saltar los 50, pero saltan los 10. Lo mismo los electrones, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que producto de eso, decimos, ¿no? La corriente que llama, decimos, ¿no? Que origina, decimos, esa tensión, decimos, directa, es la corriente de difusión.
¿no es cierto? La corriente de difusión. Entonces, escribo la siguiente fórmula, ¿no? Acá se la pongo. Vamos a multiplicar. Entonces, Simón, teníamos que la intensidad era 0, la intensidad total era igual a 0, ¿no? 0, 0, 0. La intensidad total era igual a 0. ¿Qué significaba, no? Que la intensidad, ¿no?, de difusión es igual a la intensidad de Drake, ¿no? Pero ahora, ¿no?, la intensidad, ¿no?, de difusión no es igual, decimos, ¿no?, a la intensidad de Drake. Y la intensidad de difusión es mayor a la intensidad de Drake. Entonces, ¿no?, la intensidad directa, ¿no?, es originada, decimos, ¿no?, por la tensión directa, será igual a intensidad de difusión menos intensidad de I. Y como es mucho mayor la intensidad de difusión, decimos, ¿no?, que la intensidad, decimos, de Drake, llegando a niveles, decimos, ¿no?, porque la intensidad se entiende, ni se enteró, decimos, ¿no?, porque ahí se quedó en miliamperios. Porque si la intensidad de Drake, decimos, está originada por el anterior campo eléctrico, ¿no?, establecido por el campo eléctrico de contacto, y como ese ha bajado inclusive, ¿no?, entonces en vez de subir la intensidad, decimos, de Drake, está disminuyendo, porque el gran catalizador, decimos, ¿no?, del surgimiento de la intensidad de Drake, su crecimiento para poder equilibrar la intensidad de difusión, es precisamente, decimos, ¿no?, ese campo eléctrico. ¿Está claro, no? Entonces diremos, ¿no?, para concluir, ¿no?, que la intensidad directa, ¿no?, así, la intensidad directa es ni más ni menos que la intensidad de difusión. Listo. ¿Está claro, jóvenes? Preguntas. Preguntas. Yo sigo con mi dióxido de cloro. Preguntas, jóvenes. Soy todo oídos. Ni una pregunta, ingeniero. ¿Ya? ¿Me escucho? ¿Escucho, jóvenes? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Soy Todo oído, claro, jóvenes. ingeniero. ¿Todo claro? Sí, ingeniero. ¿Todo claro? Ya, seguimos sobre lo mismo, sacando más conclusiones, introduciendo nuevos conceptos, ¿no?, sobre eso que es importante, decimos, ¿no?, donde estamos llegando a la conclusión, decimos, ¿no?, final, que va a ser en polaridad directa el diodo conduce. ¿No es cierto, no? En polaridad directa el diodo conduce. Y más adelante vamos a hacer en polaridad indirecta el diodo no conduce. ¿Está bien, no? Ya, así eso nos llega a grosso modo.
Porque si vamos a hablar en términos exactos, ¿no? Científicos, diremos que en los dos sentidos conducen, pero hay una abismal diferencia, ¿sí, no? Entre las magnitudes, ¿no? De la corriente directa y la corriente indirecta. Y que han tenido, decimos, ¿no? Múltiples aplicaciones también, ¿no? Ya, veamos ahora, ¿no? Seguimos entonces. Hablando de que, en lo que se refiere, digamos, ¿no? A la gráfica. En la gráfica estamos concentrados en los fenómenos que suceden en la capa de transición. ¿No es cierto? ¿No? Ahí es lo que nos interesa. En la capa de transición, los fenómenos que suceden. Los fenómenos que suceden, ¿no? Y que suceden realmente, ¿no? En el resto del semiconductor, aquí, acá decimos, ¿no? No están representados acá en este diagrama potencial. Este diagrama potencial es simplemente de la capa de transición. Aquí debería incluirse también, ¿no? Porque aquí vemos, ¿no? Imagínense. Constante, ¿no? Porque consideramos que su resistencia de P y N es 0. Es una condición ideal y sabemos que no es 0, digamos. Por ejemplo, decimos, ¿no? Cuando hablamos, decimos, ¿no? De este dispositivo en condiciones neutrales, sin la FEM. Hablamos de su resistencia. Por ejemplo, ¿no? La resistencia de la capa de transición, 200 ohmios. La resistencia de N, 5 ohmios. La resistencia del resto del semiconductor tipo P, 5 ohmios. Total, 210 ohmios. De acuerdo a esa diferencia es que se desprecia la resistencia de N y de P. Ni hablar, decimos, ¿no? De los fenómenos que suceden aquí en los bornes. Sí, que pasamos clase, Miki. También, Ya estamos abajo, vení. entonces esta gráfica está simplificada, ¿no? Solamente nos representa, decimos, los fenómenos que suceden aquí en la capa de transición. Está claro, ¿no? Que nuestro análisis no es exacto, ¿no? Pero sí nos interesa, decimos, ¿no? Particularmente, decimos, ¿no? Lo que sucede en la capa, decimos, de transición. Porque en función, decimos, de lo que sucede, decimos, así de esa manera más principialista, podemos entender las aplicaciones, ¿no? De los dispositivos que se basan, ¿no? Para su aplicación en la utilización, decimos, de las propiedades, ¿no? De una capa de transición, de 2 capas de transición, de 3 capas de transición, ¿no? Oh, ¿no? Ya. Ahora, siguiendo más adelante, ¿no? Introduciendo nuevos conceptos. Sí, es que se inyectan de un semiconductor a otro semiconductor a través de la capa de transición, partículas fundamentales, ¿no? Con una tensión directa, ¿no? Y que disminuye, rebaja, decimos, ¿no? Esa barrera de potencial. Entonces, ¿no? Este semiconductor se va a denominar emisor. Es el emisor. Y el otro semiconductor se va a denominar base. Entonces, el semiconductor que se denomina emisor es el que inyecta, ¿sí? Partículas fundamentales, ¿no? Para él mismo y que son secundarias para el otro semiconductor, ¿no? Buenas a todos, soy Benico y les encontrarán. Obviamente a través de una polaridad directa y que disminuye la barrera de potencial e inyecta, ¿no? Partículas fundamentales, en este caso de N, P. Entonces, con respecto a los electrones, N es el emisor. Pero algunos me dirán, pero profe, también en polaridad directa se inyecta, ¿sí? De P a N huecos. Entonces, con respecto a los huecos, P también será el emisor y N es el, decimos, ¿no? Es la base. ¿Para qué es la base? La base, decimos, es un semiconductor que acepta, ¿no? Partículas que no son fundamentales a ese semiconductor
pero que las acepta de manera transitoria. Esa es la base, ¿no? Transitoria, acepta, ¿no? Y acumula las partículas no fundamentales para ella, pero de manera, decimos, transitoria, decimos. Ya, pero en ese aspecto podemos decir, decimos, ¿no? Que si las concentraciones son iguales, decimos, ¿no? Consideremos que es un dispositivo simétrico. Pero si es asimétrico, ¿no? Acuérdense que nosotros analizamos era, digamos, asimétrico, ¿no? Porque teníamos acá la concentración de electrones 10 a la 18, ¿no es cierto? Acá la concentración, decimos, de hueco era 10 a la 16, ¿no es cierto, no? Entonces, sí, la concentración de electrones del material tipo M es mayor a la concentración de huecos del material tipo P, por lo tanto, N es y así era, ¿no? Porque teníamos 10, N a su N era 10 a la 18, ¿no? Así, la teníamos 10 a la 18, acá era 10 a 16. Listo, ¿no? Entonces, M él es emisor. ¿De acuerdo? Preguntas sobre eso. Preguntas. Sobre eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Porque tenemos el concepto de emisor, tenemos el concepto de base, tenemos el concepto de colector, ¿no es cierto? Preguntas con eso. Ingeniero, no se vio lo que anotó. ¿Será que lo pueden mover un poco más para allá la cámara? Ah, para más allá. Sí, ¿no? Claro, ya la traje para acá, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Claro, yo por acá me vine, por aquí, por acá. Y ya no puse nada, ¿no? Allá, ahora sí. ¿Se ve? Ya, preguntas. Preguntas. ¿Hay que reiterar algo, por favor? No hay dudas. Ya, seguimos pues entonces, ¿no? Ahora hablemos, decimos, ¿no? Del efecto, decimos, ¿no? De la tensión directa. Habíamos indicado, decimos, ¿no? Que UC de contacto, ¿no? Acá está, UC de contacto, era 0,3 décima de voltio, ¿no? Entonces, pero sin embargo, con la tensión directa, ¿no? Reducimos ese grosor, ¿no? Reducimos ese grosor con décima de voltio, ¿no? Imagínense, solamente UD también es décima de voltio. Pequeñas tensiones, ¿no? Pero sin embargo tiene un efecto, ¿no? Un efecto grande, ¿no? Porque hace crecer la intensidad directa, ¿no? De microamperos a miliamperos. Imagínense, ¿no? Entonces, oye, la ganancia es inmensa, ¿no? Pequeñas, decimos, ¿no? Porciones, decimos, de tensión directa, obtenemos, ¿no? Grandes magnitudes de intensidad directa. Ahí está, por un lado. Por otro lado, decimos, ¿no? Por otro lado, habíamos indicado, decimos, ¿no? Que la resistencia, ¿no? En condiciones neutrales, ¿no? De esta juntura, ¿no? Teníamos, decimos, ¿no? A esto que denominábamos, decimos, ¿no? Tapa de cierre, de una gran resistencia, 200 ohmios, 5 y 5, y despreciamos los 5 y 5 del resto. Entonces, al disminuir, decimos, ¿no? Al estrechar, a disminuir el ensanchamiento de esa juntura, también disminuimos su resistencia, ¿no? Por ejemplo, decimos, a 0,5 ohmios. Entonces, en polaridad directa, esa resistencia baja, obviamente, ¿no?
Y por lo tanto, decimos, ¿no? Al bajar esa resistencia, decimos, ¿no? La resistencia de todo el diodo o de toda, decimos, ¿no? Positivo, bajaría a 10.5, entonces ya se desprecia la resistencia de la juntura, ¿no? Y el que va a determinar la fuerza de la corriente son la resistencia de N y de P. ¿Está claro? Esos efectos, decimos, ¿no? Directo, decimos, ¿no? ¿Con quién? Con la polaridad directa. Estamos en presencia, entonces, ¿no? De un dispositivo manipulable electrónicamente. Pero ¿cuál es el elemento manipulador? La tensión aplicada. Manipula, ¿no? Hace prevalecer una de las intensidades de la difusión con respecto a la otra, ¿no? E inclusive también decimos, ¿no? Disminuye, decimos, ¿no? El parámetro D. ¿Sí? Aquí está el parámetro D, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? El significado de ese parámetro D cuando hablemos, ¿no? De un diodo como un capacitor regulable electrónicamente, porque los capacitores, digamos, convencionales que tenemos, su regulación, ¿no? Es mecánica, ¿no? Se regula en la superficie concateneada de sus plaquetas, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos, decimos, ¿no? La expresión máxima del concatenamiento, ¿no? Ahí disminuye, y va disminuyendo, ¿no es cierto? Así. Es la forma de disminuir la capacidad eléctrica de un condensador regulable mecánicamente, ¿no? Ah, pero este será un regulador electrónico, ¿no? ¿Y qué es lo que regula aquí? No regula, digamos, la superficie concateneada, porque eso está, como se dice, encapsulado. Y tampoco tenemos que de la capacidad eléctrica, ¿no? De un condensador depende, ¿no? De la superficie concateneada, una, del alejamiento, ¿no? Del acercamiento de sus plaquetas, dos, y del material, decimos, ¿no? El material entre sus plaquetas, ¿no? De su material dieléctrico, ¿no? Entre sus plaquetas. Eso acá lo tenemos básicamente ya encapsulado también, ¿cierto? Entonces la única forma, decimos, ¿no? Si se compara, ¿no? Porque ya tenemos, decimos, un diodo como condensador, el baracto, ¿no? Baracto. Condensador regulable electrónicamente a base de semiconductor, ¿no? Que se regula es este, el ensanchamiento. Vemos acá, donde lo hemos ligado con la tensión, aquí, ¿no? El ensanchamiento acá, y acá es mayor, ¿no? Sí, acá, ¿no? Ya. Preguntas, jóvenes, antes de seguir. Estamos en polaridad directa. ¿Todo bajo control, jóvenes? ¿Puedo borrar acá? Sí, ¿no? Para seguir, ¿no? Sí. Ahora, otro tema, decimos, ¿no? Sobre esto mismo. Vemos, decimos, ¿no? Que la corriente, decimos, a través de los conductores, ¿no? A través de este semiconductor, es la misma. ¿No es cierto, no? Continuo, ¿no? El flujo, ¿no? Es similar, decimos, ¿no? El flujo. Pero veamos cómo es el flujo en este dispositivo. ¿Está bien? Porque aquí hay dos componentes. Acá solamente tiene la componente electrónica por los conductores, pero acá, ¿y qué sucede? Decimos en la capa de empobrecimiento, ¿no? Ya, eso lo vamos a representar. Pero mientras tanto, preguntas, jóvenes. Voy a borrar eso. ¿Ya? Ya. Voy a representar acá. Sistema de referencia, así.
¿Ya, no? Esto sería N. Esto es N. Bornes. El polo negativo, polo. A lo largo entonces del circuito, decimos, ¿no? La corriente que circula es una sola, homogénea, ¿no? ¿Entendido, no? ¿Sí? Los electrones son los que, en ese sentido, ¿no? Es la intensidad total. No total, sin intensidad. Acá es la misma, ¿no? Tiene una sola componente. Esa es la intensidad. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la intensidad. Ingeniero, ¿será que la cámara lo puede mover a donde está dibujando? Ah, sí, claro, eso sí, me he olvidado, ¿no? Porque está al otro lado. Ahora sí, gracias por la observación, compañero. Movido también, ¿no? Solingo para acá el profe, ¿no? Ingeniero, Me interesa saber más o eso, menos, ¿no? Cómo es el desplazamiento de las corrientes, decimos, ¿no? Por este... ingeniero, ¿Oye? en 4 minutos se va a cortar. Muy bien. ¿No? Este es... 4 minutos se va a cortar. Le peleé, ¿no? No está bien. Pues. Este es N, pues, pucha. Este es N, ¿no? N. Se va a cortar la transmisión, ingeniero, dice. Ahora sí. Sí. N. Esta es la cultura. Vamos ahora, ¿no? La componente. Aquí hay dos componentes. La intensidad, ¿acaso tiene un componente eléctrica? Ah, pero no. Tiene dos componentes, ¿no? La componente, ¿no? Electrónica más componente huecos. La sumatoria es por la misma intensidad que circula, decimos, ¿no? Por los conductores. ¿Está bien? ¿Ahí está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Del borde negativo hacia N. En N decimos, ingresan, decimos, los electrones. Ingresan, ¿no? A través de los conductores, ¿no? Los electrones. Entonces, ¿no? La componente electrónica está en su máxima expresión. La componente electrónica, ¿no? Está en su máxima expresión. La componente de hueco está en su mínima expresión. ¿Bueno? En su mínima expresión. Sí. Eso. Y va decreciendo, ¿no? Va decreciendo la componente electrónica. Y crece. Porque la componente electrónica viene en dirección hacia el borde negativo y la hueco en esta otra dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en el camino se están recombinando huecos con electrones. Entonces, si acá está valero, porque acá no pueden haber huecos. Se recombinan el electrón. Los electrones que vienen se recombinan, decimos, con los huecos. ¿Sí, no? Y la sumatoria de ambos siempre será igual a I. Ahora, en la capa de transición es una capa de empobrecimiento. Hemos visto que hay 10.000 veces menos electrones, 10.000 veces menos protones. Así lo hemos visto, ¿no es cierto?
Entonces, no hay recomendación, por eso acá es esa componente, ¿sí, no? Es prácticamente, ¿sí, no? Una línea recta. Y de KdP abandona por los conductores los electrones. Al abandonar los electrones, Brasil deja hueco. Porque la componente de huecos está en su máxima expresión. La componente de electrones, su mínima expresión. Eso es. Y su N, y su P. Así, ¿no? Porque acá abandonan los electrones y dejan así huecos. Y en ese transcurso decimos, ¿no? Que los electrones se van recombinando, decimos, con los huecos. Abandonan los electrones, quedan huecos. Ingresan por los conductores los electrones. Entonces la concentración de huecos es alta. La concentración de huecos es alta. Pero acá se mantiene inalterable por cuanto es una capa de empobrecimiento de alta resistencia de no hay recombinación. Preguntas, jóvenes. Bueno, si no hay consulta, polaridad indirecta. Eso ya lo dejamos para el día, por favor. El martes, jóvenes. Gustazo haber compartido nuevamente con ustedes el día martes. Hasta luego, jóvenes. Si no hay una consulta, no hay alguna inquietud. Hasta el martes, ingeniero.